Jesucristo dijo: ¿qué les parece? Una persona tenía 2 hijos. Llegó el primero y le dijo: vete hoy a trabajar en la viña. Y contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegó el segundo y le dijo lo mismo y él contestó: sí voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? El primero, contestaron. Jesucristo dijo: en verdad les digo que los publicanos llegarán antes que ustedes al reino de Dios, porque vino Juan por el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los publicanos sí le creyeron. Y ustedes ni viéndolo se arrepienten después para creer en él. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Decir sí, decir no, define la vida de una persona. Notas amables a la palabra de Dios, martes 16 de diciembre, año 2025. Iniciamos hoy el primer día de la novena de preparación para el nacimiento de Jesucristo el Salvador. Vamos a tener cada día de la novena de aguinaldos una frasecita sobre la virtud de la esperanza, porque se supone que el Papa Francisco nos pidió movernos en el jubileo de la esperanza, y el jubileo de la esperanza termina en enero del año 2026. Luego todavía tenemos tiempo para seguir profundizando sobre la esperanza cristiana. La frase para el primer día de la novena de aguinaldos es del Papa Francisco: en el corazón de toda persona anida la esperanza, como deseo y como expectativa del bien anida siempre la esperanza. Papa Francisco. Nuestra santa para hoy, Adelaida de Borgoña, se distinguió por el servicio a los más necesitados. Adelaida de Borgoña era esposa de Otón I, rey de Francia Oriental. En ese tiempo se llamaba así. Estaba muy en la línea de Italia y más sobre Italia, que era el imperio que llamaban en esa época romano-germánico. Allí está ubicada la santa, más o menos en el siglo IX de la historia, y a pesar de ser de cuna de personas de gloria, de poder, de política, de dinero, porque era hija de Rodolfo II de Borgoña, de Berta de Suabia, entonces no se dejó persuadir y estuvo muy pendiente para servirle a los necesitados, los pobres, los enfermos, y ayudarle mucho a la Iglesia de Cristo. Trabajó incansablemente por los más pobres, construyó templos, monasterios, financió misioneros, solventó la vida religiosa. Una santa maravillosa, y murió su esposo y terminó viviendo como una religiosa, a pesar de que nunca hizo votos ni profesó. Terminó exactamente como una vida de una religiosa: oración, penitencia y dedicación. Santa Adelaida, nuestra santa de hoy, servicio a los más necesitados, siempre pensando en los demás. Decir sí,
Decir no define la vida de una persona. Depende de lo que la persona elija. Dice sí o dice no. ¿Cuál es el mayor consejo que da la palabra de Dios en este primer día de la novena de aguinaldos? Aprenda a decir sí y sosténgase. Aprenda a decir no y sosténgase. Cuando una persona juega entre sí y el no, siempre cae en el error. Toma decisiones equivocadas, pierde oportunidades en la vida. Entonces lo que la Biblia recomienda, hay una cita famosa que es el capítulo 5 y el verso 37 del Evangelio según San Mateo. Es una cita curiosa. La cita dice: aprenda a decir sí o a decir no. Lo demás viene del demonio. Si no sabe decir sí y si no sabe decir no, entonces lo demás se lo llevó el demonio porque no pudo. Tiene que acostumbrarse a decir sí o no. Eso lo dice directamente la Santa Biblia. El ungido de Dios tiene razón cuando nos pide que nuestra manera de hablar como cristianos, como católicos, como buenos creyentes, saber decir sí o decir no. También es importante tener una respuesta de lo que debo decir en los momentos que se me presenten en la vida. También hay que madurar en ese sentido. ¿Qué debo responder? Hay que evitar decir sí por temor a qué dirán. Por ejemplo, esa puede ser una tentación. Una persona dice sí porque me dio miedo, pensé que me iban a criticar, es que son familiares, entonces no tuve otra. Me tocó decir sí por el que dirán. No, señor. Debo decir no cuando la situación lo amerita. Si no es no, es no. Qué pena con usted, pero es no. El apóstol San Pablo recomienda a los que viven en Filipo, y el apóstol decía que los demás sepan que somos personas de sí o de no. Muy bueno ese aporte del apóstol San Pablo. Filipenses capítulo 4, verso 5. Somos personas del sí o del no, le dijo a los filipenses. El buen creyente, decía el apóstol Santiago, capítulo 4 de su carta, el buen creyente distingue entre el sí, lo quiere, o el no, lo quiere Dios. Dios quiere esto o no lo quiere. ¿Es de Dios o no es de Dios? Eso lo sabe alguien que sea muy buen creyente. Saber si lo quiere o no lo quiere Dios. Santiago capítulo 4. El Papa Francisco recuerda que la obediencia consiste en decidirse. Jesús quiere una religión entendida como práctica exterior y rutinaria que no incida en la vida, en la actitud de una persona, una religión superficial, ritual, en el mal sentido de la palabra. Dios es paciente con cada uno de nosotros, no se cansa, sigue insistiendo después de nuestro no. Él sigue insistiendo a pesar de que la persona le diga no, a pesar de que la persona comete el pecado cantidad de veces seguidas. Él sigue esperándola. Pensar en la paciencia de Dios como el Señor nos espera siempre, decía el Papa Francisco. El profeta Joel, por ejemplo, en la Santa Biblia, capítulo 2 de esa profecía, propone el arrepentimiento a tiempo para no perder la gracia de Dios. El arrepentimiento a tiempo, decir sí o decir no, pero dígalo a tiempo. Por ejemplo, el profeta Joel decía: vuelvan por los caminos del Señor mientras estén a tiempo, porque Él es bondadoso, compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. Joel capítulo 2, verso 12. Decir sí o decir no define la vida de una persona. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué. Decir sí o decir no